suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, y digno, impresionante, y digno, solo ante ti yo me inclino. Solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús. Digno Díselo con todo tu corazón. eternamente, Una iglesia rendida a los pies del Maestro es lo más importante en estos tiempos. impresionante, digno, Reconocer al más importante de todos, solo ante ti Jesús. yo me inclino. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos reunidos, tu iglesia. Estamos dispuestos y disponibles en esta noche a recibir de tu palabra lo que tú ya diseñaste desde antes de la fundación del mundo, para hablar a tu iglesia en este día. Yo creo que todo lo que sale de tu boca es para restituir aquello que se había perdido. Yo creo, Dios, que tu palabra es real y más real que antes, porque todo lo que tú dijiste es, y lo que ha sido establecido ha sido porque hay gente que crea las promesas de Dios, gente que crea una palabra determinada que ha salido de la boca del Maestro. Y aquí, como tu iglesia, Dios, creemos tu verdad y creemos que todo lo que esta noche sucederá es porque ya sucedió en la eternidad, y porque tu eternidad es más real hoy que nunca en los hijos que te amamos. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Algo que iniciamos aquí, ¿cuántos creen de que podemos conquistar lo imposible? ¿Cuántos creemos de que en Dios podemos conquistar lo imposible? Quiero que todos vayamos a Ezequiel capítulo 37. Lo tenemos todos allí. Algo que quiero plantear acá, que nuestra fe mueva el corazón de Dios. ¿Sabes? Dios quiere establecer algo en su iglesia.
Y algunas veces el desánimo, la depresión, lleva a la gente a la crisis. Lleva a la gente a que sus huesos se sequen. Lleva a la gente a que les sea más fácil morir que vivir. Hay gente que durante tanto tiempo en su relación con Dios dejaron de buscar a Dios y sus huesos se secaron. Dice la Biblia que el salmista, mientras cayó, mientras no dijo lo que había sucedido, dice que se envejecieron sus huesos. Cuando la Biblia está hablando entonces de esto, conquistando lo imposible, habla de que muchas veces nos esforzamos por hacer muchas cosas, pero menos nos esforzamos por traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Somos como aquel salmista que dejaba de lado lo que Dios había determinado. Pero en esta noche Dios quiere reavivarte una vez más. Te estoy diciendo que esta noche Dios quiere levantar una iglesia una vez más. Dios quiere impartir vida. Pero ¿sabes por qué tú no quieres impartir vida? Porque tú no tienes vida. Y mientras no haya vida, lo que vas a dar es muerte. Y la primera pregunta que le hace Dios a Ezequiel, al profeta: ¿vivirán estos huesos? Versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta diciéndole, y la respuesta del Señor: solo tú lo sabes. Dios es quien sabe lo que ha de suceder. La ley natural obedece siempre a lo sobrenatural de Dios. Pregunto, ¿es posible que unos huesos vuelvan a la vida? Naturalmente es posible. Es imposible. Y es ahí donde quiero que entendamos, iglesia, que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros lo mejor. Dice la Biblia en el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, de huesos. La mano de Jehová. Y aquí yo puedo trazar lo siguiente, de que en este profeta podemos llevarlo de cómo vivió de la muerte a la vida, de cómo puede vivir a alguien. Y solamente el único que puede dar vigor a los huesos es el Espíritu Santo de Dios. El único que puede darnos vigor a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo de que clamemos nosotros, de que digamos: yo quiero que tu mano poderosa esté sobre mí. La mano poderosa estuvo sobre el profeta y lo llevó a un lugar. Así como cada uno de ustedes, ha habido un momento de que la mano poderosa de Dios ha estado sobre ustedes. Y no lo llevó a un lugar bonito, sino al desierto. A Jesús, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. No lo llevó a un palacio. Algo particular que aquí sucede, de que Dios toma siempre a nosotros y nos lleva a lugares para vivificar nuestra fe. Dios nos toma a nosotros de donde estamos para llevarnos a lugares para vivificarnos. Pero mi pregunta es: ¿cómo tomamos nosotros esos momentos en los cuales somos llevados al desierto? El profeta encontró un desierto lleno de huesos. Encontró un lugar muy lleno de huesos. Pero aquí lo que dice, de que lo llevó para que viera, para que visionara el lugar donde Dios lo plantó.
A nosotros no nos gusta cuando nos plantan en un lugar que es desierto. ¿A quién le gusta estar plantado en un lugar desierto? A nadie, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos gusta estar puesto en un lugar que no debemos estar. Hay gente que está aquí que ha sido puesto en un lugar de desierto, de enfermedad, y no les gusta ese desierto. Pero cuando tú visionas el lugar donde estás, sabes del lugar donde Dios te va a sacar. Porque debemos de empezar y debemos de dejar de mirar en lo natural y empezar a ver en lo sobrenatural de Dios. Tenemos que vivir la visión de Dios. Dios ha determinado ver algo. No es como yo mire las cosas, es como Dios la ve. No es como yo piense, es como Dios quiere. Porque cuando yo pienso hacer las cosas a mi manera, puedo ser un fracasado. A mi manera no logro tener lo que yo quiero tener. Pero a la manera de Dios tenemos todo. He dicho que a la manera de Dios tenemos todo. No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos sujetamos al Espíritu Santo de Dios y eres sumiso al Espíritu Santo de Dios, no solamente lo estás haciendo por ti, sino por tu generación. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que tú hagas, tus hijos lo van a hacer. Tus hijos se lo van a copiar. Tus hijos van a llegar donde tú no llegaste. La Biblia es clara cuando dice que tus hijos serán como esas saetas en manos de valientes. Porque quizás ustedes como padres están viviendo desiertos o no lograron llegar a ciertos lugares, pero en Dios todo es posible. Porque tienes que empezar a mirar las cosas como tú no las puedes ver, pero en Dios las puedes llevar a cabo. Para conquistar lo imposible, tienes que creer que el único Dios y que el Espíritu Santo te va a guiar a hacer las cosas de una manera sorprendente. Y es aquí donde entra el ser obediente. Número 1, sé obediente. Sé ejemplo. Camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Debemos ser obedientes siempre a lo que Dios quiere hacer. Debemos entender lo que Dios ha plantado. Caminar en la realidad de Dios, aunque es difícil, pero es posible. Muchos piensan de que es chévere vivir y estar en un lugar y viajar, pero déjenme decirle a ustedes, cuando te mueves a tus emociones pierdes. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo en el peor desierto, Dios te hace florecer. Cuando estás en el lugar desierto, pero Dios te llevó al desierto, es para levantar de ti aquel guerrero que necesita levantar. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios? Una iglesia que se deje llevar, hacer y poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Para nosotros debe ser natural que hayan milagros, que hayan sanidades y que haya prodigios. Pero ¿sabe por qué no sucede en la iglesia? Porque se acostumbró a lo natural. Porque se acostumbró al desierto. Porque se acostumbró a estar con la enfermedad. Hay gente que no es sanada porque se acostumbró y dicen: esta es mi enfermedad, mi problema. Y el acostumbrarse a algo no te deja moverte a donde Dios te quiere llevar. Si el profeta se hubiese quedado en ese desierto y no hubiese escuchado la pregunta del maestro: ¿vivirán estos huesos? Y yo hubiese dicho: es imposible. Pero lo único que él dijo fue: solo tú lo sabes. Solo tú sabes si va a vivir. La iglesia tiene que entender que el único que puede levantar a una nueva generación es el Espíritu Santo.
Fue Dios quien te puso en ese valle de muerte. Por lo tanto, tus ojos tienen y siempre van a visionar la vida que Dios quiere establecer en ese valle de huesos. Tenemos que visionar vida que Dios quiere entregar. La visión de Dios no es que tú veas huesos, sino que veas un ejército. Lastimosamente, no creemos a lo que Dios está diciendo. Creemos de que es algo normal. Vemos líderes que nos ponen en ciertos lugares y decimos: aquí no va a prosperar nada. Y sí, estamos en un servicio de sanidad y milagros, sí, pero el primer milagro es de que Dios quiere levantar una iglesia que comienza a ver lo que no vemos naturalmente de una manera sobrenatural. Hay líderes que tienen que empezar a llegar a lugares y aunque se vea muerte, tú tienes que declarar la vida de Dios por el Espíritu Santo a través de ti. La gente tiene que conocer a Jesús a través de nosotros como iglesia. Y si queremos ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es el tiempo que tú y yo nos levantemos como aquel baluarte de lo que Dios nos mandó a hacer y poder levantar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y eso se logra estando en intimidad con Él. No es a tu manera, es a la manera de Jesús. Los ojos con que tú ves el lugar determina lo que ha de suceder. Mira cómo mira Dios. Y esto me da y me lleva a aquel momento en que enviaron a 2 vendedores al África. Uno apenas que llegó vio que nadie usaba zapatos y llamó a su jefe: ¿para qué me mandó a este lugar? ¿Yo qué hago aquí si aquí no se va a vender ningún zapato? Aquí nadie usa zapato. Yo me regreso. El otro vendedor miró y llamó a su jefe: envíeme containers de zapatos, porque aquí nadie usa zapatos. Como tú miras, determina la presencia de Dios en un lugar o opaca lo que Dios quiere hacer en el lugar donde estás establecido. Iglesia, Dios nos puso a cada uno de nosotros en un lugar y es para que demos vida. Si hay muerte, hablemos la vida de Dios. Si hay enfermedad, dice la Biblia: y pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En tus manos está el poder para ministrar libertad a aquel que está cautivo. Para conquistar eso imposible, yo tengo que creer que Dios me va a usar a mí también. Yo he venido esta noche a despertar a aquellos guerreros, a que crean que el llamado de Dios que le hizo un día es real en ustedes. Dios no te llamó para estar calentando la banca. Dios te llamó para que impartieras vida afuera. Dios te llamó a ti y me llamó a mí para impartir vida afuera. Y si tú estás enfermo hoy, Dios te llamó a ti también para darte sanidad, para que tú impartas sanidad a otros. Porque debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si recibimos salvación, demos salvación. Si recibimos libertad, ve si mantente tú libre y manda libertad a otro. Porque si el Hijo os libertare, dice la Biblia, si el Hijo os libertare, ¿cuántos estamos libres en esta noche? ¿Y por qué nos muestra la libertad? ¿A dónde vas? ¿Por qué no muestra? Cuando llamamos a Dios, cuando le buscamos, cuando deseamos y creemos a cada una de las promesas de Dios, es establecido conforme Dios ha querido. Y se los digo de esta manera: el creer a las promesas de Dios te llevan a estar aquí en este lugar. Recuerdo que a la edad de 17 años
en los ayunos de jóvenes, cuando hacíamos el aseo aquí, venía muy temprano. Y como esas sillas hay que tumbarlas un poco para barrer, cogía, las tumbaba y me venía para acá arriba. Recibe poder de Dios. Wow, la presencia cayó en toda la casa. Hasta las sillas se cayeron. Creer a las promesas de Dios te llevan a estar donde Él te prometió que te iba a llevar. Te estoy diciendo que para conquistar lo que es imposible, tienes que conquistar primero tu corazón. Porque nuestro corazón siempre nos llevan a la duda. Nuestro corazón siempre nos llevan a no creer a las promesas de Dios. Nuestro corazón nos lleva, estás enfermo y ¿qué vas a buscar a la iglesia? Tómate este medicamento, tómate esto otro. Y siempre te va a llevar a no creer a nada de lo que Dios te prometió. Y yo no entiendo cómo la iglesia se puede dormir. Y cómo puede dar que sus ojos se cierren cuando hay gente que se puede perder. Hay iglesia que se está durmiendo. Dios lo llamó para algo. Dios lo llamó. Y debe de entender la iglesia de que lo único que no puede hacer es dormirse. La iglesia del Señor está perdiendo el tiempo en discusiones, pleitos, divisiones. Que si quien se puso la mejor chaqueta, que si quien se vistió mejor, que si quien tiene el mejor auto, que si qué iglesia o qué célula se llena más. Y eso trae división, eso trae muerte. El único que debe ser glorificado en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos lleva a ser relevantes a todo lugar donde vamos. Dios quiere que tú y yo seamos esa iglesia, que vayamos y conquistemos lo que es imposible. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 37, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero la versión Nueva Traducción Viviente dice, porque todo, en Dios no hay palabra alguna que carezca de poder. En Dios no hay palabra alguna que carezca de poder. Al ver esta palabra de que le preguntaron al profeta, ¿vivirán estos huesos? Él entendió entonces de que debía haber algo más. Es el tiempo que como iglesia nos levantemos y empecemos a ver la visión de Dios, ver la necesidad. Debemos de guiar, debemos de avivar, debemos de entender que Dios ha determinado hacer lo siguiente. La iglesia debe de pasar ¿de qué? La iglesia debe de pasar ¿de qué? Debemos de entender que después de tener en claro la visión, debemos tener fe y obediencia. Tenemos en claro lo que Dios nos mandó a hacer, obedezcamos. Porque el obedecer es mejor que el sacrificio, dicen las Escrituras. Obedezcamos. Dice el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Sujétate a la voz del Maestro. Estos huesos secos comienzan a ver lo que Dios ha determinado hacer. Dice, no es lo que tú creas, es lo que Él te envió a hacer. No es a la manera como yo vea, sino a la manera de lo que Dios nos mandó a hacer. Para conquistar lo imposible es ver lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando tú obedeces,
Espera el resultado sorprendente de Dios. El profeta vio literalmente como un montón de huesos volvían a estar unidos. Vio cómo ese montón de huesos era restablecido y era la carne subida a través de ellos. Pero había algo muy particular que nosotros como iglesia debemos tener. Nosotros tenemos que entender de que Dios nos entregó un fin y una esperanza. Dios nos entregó un fin y una esperanza. La enfermedad no hace parte de nosotros. Fue algo que fue instituido por falta o por causa de la desobediencia. Pero si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Para poder ver aquello imposible, tengo que creer a las promesas de Dios. Las promesas de Dios me va a llevar a ver todo. Las antiguas verdades que Pablo predicó en esta tierra son las mismas que yo debo creer. Aquellas verdades que cuando Pedro caminó sobre las aguas son las mismas que yo tengo que creer. Porque como iglesia podemos caminar en lo sobrenatural de Dios. Te estoy diciendo que como iglesia podemos caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen que pueden caminar en lo sobrenatural de Dios? Cuando tú caminas en lo sobrenatural de Dios, nadie te puede detener. Nadie puede detener a una iglesia que camina en lo sobrenatural. Creo que es el tiempo de que veamos milagros. Creo que es el tiempo de que veamos prodigios. Porque eso se ve y es natural de que veamos todo el poder de Dios manifiesto en su iglesia y a través de ella. Podemos ver que un montón de huesos pueden volver a tomar vida. Podemos ver que aquello que se veía como muerto se levanta y se restaura para hacer un gran ejército. Y tú y yo debemos ser ese gran ejército que vayamos y conquistemos aquello que es imposible. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué no creo sus promesas? Entonces, ¿por qué no me muevo a ver lo que Dios quiere hacer? Dios está demandando de ti que cada palabra que te ha dado la vivas. ¿A cuántos Dios le ha dado palabra? ¿Por qué no se han cumplido? Porque no las estás viviendo. Que transformes todo tu ser. Que vivas, que hables, que comentes, que estudies las escrituras. Lo que Dios te ha dado debe ir de acompañado de su unción. Y Dios quiere activar tu vida y la palabra que ha puesto en tu boca. El profeta Ezequiel tuvo que entender de que Dios había puesto una palabra en su boca. Necesitamos vivir nosotros para ver lo grande de Dios. ¿Cuántos quieren ver lo grande de Dios? ¿Cuántos quieren ver que cuando lleguen a un lugar gente sea sanada y libertada? ¿Cuántos quieren ver que cuando establecen y llegan a un lugar a hablar de Jesús, haya gente que busque de corazón a Dios? Tienes que creer de que Dios te va a usar a ti también. No se trata solamente de algunos pocos. Pero ¿sabe por qué suceden algunos pocos? Porque creen. Y al que cree va a ver la gloria de Dios. Al que cree. Pasaron de ser huesos secos a ser cuerpos sin vida. Faltaba algo. Faltaba algo en ellos. Faltaba algo. Eran simples huesos en este momento. Pero ¿sabe qué es lo que hace? De que Dios no solamente quiere que sean huesos, sino que haya vida.
Y creo que este es el tiempo de declarar vida a la iglesia. La iglesia tiene que ir a declarar vida a lo que está muerto. Saben, hay células que no se han multiplicado porque no han visto vida y porque dejaron de lado al Espíritu Santo de Dios. Y por sus estrategias han querido mostrar de que sí se puede, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Dicen, y lo primero que ven en lugares, aquí hay mucho drogadicto, aquí hay muchas cosas, y les da miedo. Y yo creo que Jesús quiere es que nosotros lleguemos a ese lugar y declaremos lo que Él nos mandó a declarar. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor crea la palabra que Dios entregó, suceden cosas. Yo creo que nosotros veremos de aquí en adelante aquellas cantidad de huesos volverse a unir. Pero no solamente eso, veremos esos huesos resucitar. Veremos esos cuerpos en la vida de Dios. Veremos esos huesos de la siguiente manera: de que necesitamos pasar de lo ordinario. ¿Debemos pasar de qué? ¿Por qué debemos pasar de lo ordinario a lo extraordinario? Porque la fe de Dios va a determinar cosas gloriosas en estos tiempos. ¿Sabe qué fue lo que hizo en la vida de los discípulos? El Pentecostés los vivificó a que creyeran una palabra. Y al que ellos creyeron esa palabra, los llevó a que entendieran lo siguiente: ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos sentados o impartiremos vida? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios te dio en la mano? En nuestras manos podemos ministrar libertad, porque Dios nos dio la capacidad, iglesia, de hacerlo. Dios nos ha entregado cosas sorprendentes. Dios está demandando vida. Dios hizo en estos huesos que hubiera un temblor. Y me dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor: Espíritu, ven. Ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé, y como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército de extremo a extremo. Era imposible que estos huesos secos se volvieran un gran ejército, sí. Pero cuando tú crees a lo que Dios te dice, aunque no lo veas, va a pasar. Aunque no lo veas, ha de suceder. Líderes, aunque ustedes no vean de que se está multiplicando, crean de que Dios les dijo que ustedes son fructíferos y van a multiplicarse de tal manera que seremos contados como un gran ejército. Pero eso se logra cuando tú crees a lo que Dios dijo acerca de ti. Pregunto, ¿qué vas a hacer con esa unción? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te puso en las manos? ¿Qué vas a hacer? Si tienes esa palabra, recuerda que es una dinamita en tu vida. O vives por la explosión, o mueres en ella. Hay gente que está sentada y Dios le dio una palabra, pero se estancaron. Yo creo que esa es la noche que esa palabra dada de Dios va a impartirte vida. Porque esa explosión que hay en nosotros
La palabra que Dios te regala, déjame decirte, iglesia, es para que tú la creas. Si Dios te dijo que eres sano, crea la palabra de que eres sano. Si Dios a ti te dijo que te iba a usar poderosamente, cree. Porque al que cree, todo, no dice algunas cosas, todo es posible. ¿Cuántos creen a lo posible de Dios? Yo creo que Dios te va a usar a ti poderosamente. Yo creo que este es el tiempo que como iglesia nos levantemos a proclamar el mensaje de Dios a todo lugar. Queremos naciones, pero nos olvidamos que la principal nación que Dios nos entregó son nuestros vecinos. Nos olvidamos que la nación más grande es tu familia. Que Dios cumpla su promesa en aquellos que creen. Sucede cuando hay una palabra que te hace vivir, que no te deja callar. Y este es el tiempo de la iglesia. Y quiero que te quedes con esa pregunta. O vives por la explosión o mueres. ¿A cuántos Dios les ha dado un llamado específico? Ese llamado es para ti. ¿A cuántos Dios le dijo de que eras sanado? Ese llamado también es para ti. Pero aquí hay amigos que nos visitan en esta noche. Y yo quiero darte esta palabra ahora. Porque en la libertad de Dios es donde conquistamos lo imposible. ¿Sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque necesitas al Espíritu Santo de Dios. Porque necesitas a Jesús en tu diario vivir. Y tú, amigo que me estás escuchando en esta noche, quiero hacerte una invitación, la más importante de todas en esta vida. Con Cristo dentro de ti habrá una palabra que te dé vida para siempre. Y esa palabra de vida es la que tienes que empezar a hablar de aquí en adelante. Palabras de vida y no de muerte. Si tú estás aquí y nos visitas en esta noche, quiero pedirte un favor, que levantes tu mano si tú nos visitas en esta noche por primera vez. Por primera vez. Te estoy mostrando a mi Jesús, el que me sacó del montón, el que me llevó a creer una promesa. Independientemente de lo que dijera, no se trata de quién tú eres, se trata de que Jesús está en tu vida y te hace vivir de una manera sobrenatural. Te hace vivir la vida más hermosa. Si tú quieres vivir esa vida hermosa y tener a Jesús en tu corazón, yo te invito a que te coloques sobre tus pies. El que quiera recibir a Jesús por primera vez, primero. Quiero hacerte otra invitación. Puedes pasar acá al frente. ¿Sabes? Eres bienvenido. Cada uno de ustedes son bienvenidos a esta casa. Pero el más importante es Jesús. Si hay alguien más que nos visita en esta noche, por favor, pasa adelante. Porque esta es una noche de salvación y de milagros. Por primera vez vienen, ¿cierto? Por favor, cierren sus ojos. Iglesia, por favor, ayúdenme en oración. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche,
Porque esta es una noche de ver lo grande tuyo. Hoy te recibo en mi corazón. Te acepto y te pido que me perdones. Borra mis rebeliones. Ayúdame a creer que todo lo que has dicho acerca de mí se va a cumplir. Ayúdame a entender tu propósito. Hoy te acepto como mi Padre. Quiero que me aceptes como tu Hijo. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Maestro. Podemos pasar por acá. Pasamos por acá. Yo tengo ahora otra palabra para todo el liderazgo en la iglesia. ¿Cuántos creen en lo imposible de Dios será posible? Si tú crees de que Dios te llamó con un propósito para este tiempo, yo te invito a pasar al frente. Aquellos que creen en el llamado de Dios y de que es posible moverse en lo sobrenatural de Dios, pasa al frente. Aquellos que creen en el llamado que Dios les ha hecho. Aquellos que no se conforman. Aquellos que saben que tienen que volver a vivir. Aquellos que comprenden que el amor de Dios es mejor que todo. Porque mi pregunta es: ¿vivirás, iglesia? Es el tiempo que la iglesia vuelva a vivir. ¿Sabe por qué la iglesia no está viviendo? Porque se ha encerrado en los problemas. Se ha encerrado en aquellas enfermedades. Pero esta es tu noche. He dicho, esta es tu noche. ¿Sabes? A tus pies arde mi corazón. Este es un llamado para toda la iglesia que entienda que tenemos que estar a los pies del Maestro. Entrego lo que soy. Es el tiempo de volver al altar con Dios. Es el lugar de mi seguridad. Es el tiempo que estos huesos sean vivificados por el Espíritu Santo. Puedes señalar. Aquí nadie te señala. Me perdonaste. Dios te perdonó. Acercaste tu presencia. Dios te perdonó. Me levantaste. Dios te perdonó. Me postro a adorar. Dios te perdonó. Dios te perdonó. No hay lugar más alto. Es el poder del Espíritu Santo para obrar. Estar a tus pies. Estamos a los pies del Maestro. Estar a tus pies. Porque Dios levanta una nueva generación bajo el poder de la gracia. Dios levanta hoy. Dios hoy levanta. ¿Vivirán estos huesos? Preguntó Dios al profeta. Y él le dijo: profetiza el Espíritu sobre ellos. Y cuando le dijo profetiza, Espíritu Santo cae en esta casa. Llena con poder. Llena con poder. Espíritu Santo, llena ahora. Ahora llena tu pueblo, tu iglesia. Con el poder. Con el poder de la gracia. Con el poder de la gracia. Es el poder de la gracia. El poder del Espíritu Santo de Dios. El que llena la iglesia. El que levanta su iglesia. Dios está aquí. No hay lugar. Dios está en esta casa. Dios está en casa. Cuando Dios está en casa, Él toma el control. Él toma el dominio. El dominio de Dios es más fuerte de lo que tú crees.
imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Postrado a tus pies. Dile al Espíritu Santo de Dios que necesita su guía. Permanecer a los pies de Cristo. Es permanecer. Es permanecer. Es permanecer en aquello. Es permanecer en lo que Dios habló. Es permanecer. Es permanecer. Y allí. Y hoy te digo a ti. Hoy te digo a ti. Que Dios quiere hacer cosas grandes. Más grandes de lo que has visto hasta ahora. Dios quiere establecer su reino en aquellos que creen, en aquellos que ven una verdad. Dios quiere usarte a ti que estás allí viendo. Dios te quiere usar y quiere levantarte y quiere revivificar tus huesos. Dios lo quiere hacer, levántate, muévete y crea lo que Dios va a hacer contigo una vez más. Estar a tus pies. Iglesia, Estar a tus pies. es el lugar más importante. No hay lugar más alto. Vamos, díselo a Él. Más grande. Señor, aquí está mi vida. Estar a tus pies. Haz conmigo lo que dijiste que ibas a Estar a hacer. tus pies. No hay lugar. Haz conmigo lo que dijiste que ibas a hacer. Haz conmigo lo que tú dijiste que ibas a hacer. Porque yo puedo decir que creo en ti, Jesús. Yo no sé si tú crees a lo que Dios ha dicho de ti. Creo en ti, Jesús. Yo quiero que lo digas conmigo. Y lo que harás en mí. Vamos, díselo a Él. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. Y lo que harás en mí. En mí. Vamos, díselo a Él. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda Vamos, díselo, la gloria. iglesia. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Esta noche quiero volver contigo, Jesús. Maravilloso Jesús, Milagroso Señor. milagroso Señor. Llena mi vida con tu presencia. En este lugar de tu presencia. Vamos, díselo. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás en mí. En mí. Alabado sea Dios. En mí. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Te damos toda la gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor. Precioso Bendito eres, Dios. Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria, Señor. Toda la honra, Padre. Te damos gracias, Señor. Precioso
Gracias porque tú eres nuestro sanador. Su presencia está ahí. Si usted cree en su corazón, la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón, si crees en tu corazón, todo lo que pidieres creyendo será hecho. Si tú has creído en tu corazón, viniste enfermo y lo crees de todo corazón, eres sano por la palabra. Hay sanidad para tu cuerpo, hay liberación para tu alma, hay libertad para ti, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él quiere verte sano porque Él vino a sanar a toda enfermedad. Él vino a llevar toda enfermedad. Él la llevó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que por sus llagas hemos sido curados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, quien murió por nosotros, Señor, para darnos vida. Hoy nos levantamos en tu nombre, Señor, y declaramos que hay libertad y sanidad para nuestro cuerpo. Recibe esa sanidad en tu vida en esta noche. Créelo en tu corazón y es hecho por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le queremos decir